todos. Gracias a Dios por este privilegio. Siempre mi deseo es que la palabra de Dios sea de bendición para ustedes y de edificación. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas son palabras de Jesús, nuestro Salvador. Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Este versículo es precioso. Es un versículo que muchas veces usamos para la gente que no conoce a Cristo, y mucha gente se ha convertido a través de este versículo. Les ha tocado el corazón. Oí un testimonio de un musulmán que él tuvo un sueño, y en el sueño se le presentó Jesús y le dijo estas palabras, y él en ese tiempo no reconoció que era Jesús, y pasaron los años y años y años, y de repente se topó con un cristiano que le dio este versículo, y el musulmán se quedó admirado y dijo: esas son las palabras que me dijo en mi sueño. Y ahí fue donde él entregó su alma a Cristo. Este versículo es precioso, pero me llama la atención cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué cargas, qué trabajos puede hacernos sentir tan mucho que necesitamos el descanso de Cristo, que necesitamos a Cristo? Y Él dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice que cuando nosotros descansamos en Jesús, hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Mucha gente dice que la vida cristiana es difícil, que no es fácil. ¿Por qué? Porque hay luchas, hay tribulaciones, hay sufrimientos, hay valles de sombras y de muertes. Jesús nunca nos prometió que no íbamos a pasar eso. Él dijo que tenemos que pasar por muchas luchas, tribulaciones para entrar al reino de Dios. Dijo que tenemos que padecer los sufrimientos de Cristo. Dice la palabra de Dios que aunque ande valle de sombra y muerte, Él estará con nosotros. Pero Él prometió que Él iba a estar con nosotros. Si nosotros llevamos la palabra de Dios, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Cristo, que en medio de las tormentas, de las luchas, Él ahí está a nuestro lado, que Él no nos va a dejar. Él ahí nos da esas fuerzas que necesitamos para poder soportar el fuego, la lucha, la tribulación, la tormenta, sea lo que sea que está pasando, la tristeza, sea lo que uno está pasando. Dios nos ayuda, nos fortalece. Él nunca nos prometió como que nunca iba a pasar eso, pero Él nos prometió que sí va a estar con nosotros. Es precioso porque ahí, en esos momentos difíciles, es cuando Dios está trabajando en nuestro corazón. Uno conoce a Dios, uno comienza a experimentar la gloria de Dios, su fe comienza a crecer y Dios comienza a hacer obras grandes en uno. Me puse a pensar, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Él estaba diciendo esto a los judíos, a sus discípulos, a la gente que estaba alrededor. Pero ¿de qué carga está hablando Jesús? Mateo es un escritor bien inteligente. Mateo era estudiado. ¿Por qué? Porque él trabajaba recogiendo impuestos para los romanos. Los romanos querían a alguien que fuera estudiado, que sabía matemáticas. Mateo, si él hacía este trabajo. Mateo era estudiado, y el libro de Mateo está bien escrito, y él escribió este libro a los judíos. Mateo, él conocía a su gente, aunque él a lo mejor era un outcast, que él era a lo mejor porque él era recogido, ¿cómo se dice? Como despreciado, sí, como echado afuera, no era como... ¿Por qué? Porque la gente no quería a la gente que recogía impuestos, porque él trabajaba para Roma también. Simón el celote. Sí. Imagínense, Dios escogió a Simón el celote y a Mateo, uno que estaba en contra de Roma y el otro que trabajaba por los romanos. Es interesante cómo Jesús trabaja, cómo Mateo inteligentemente comienza el libro de Mateo con la genealogía, porque es muy importante para los judíos la genealogía. Y ellos ahí cuando miran, Jesús viene de la genealogía de David, Jesús viene de la genealogía de Abraham. Mucha gente se ha convertido solo leyendo Mateo 1. Muchos judíos, la genealogía que escribió Mateo.
he escuchado muchos testimonios de judíos que dicen que cuando ellos decidieron leer el Nuevo Testamento y leer Mateo 1, miran las genealogías, se han convertido a Cristo. Mateo escribió bien precioso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos da la respuesta en el otro capítulo. En el próximo capítulo, en el 12:1, dice: en el tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Me llama la atención este versículo 1. Dios conoce los corazones. Dios conoce la necesidad de su pueblo. Dios conocía que sus discípulos tenían hambre. Él los lleva por los sembrados. Pasan por los sembrados y dice que sus discípulos que tenían hambre comienzan a agarrar y a comer. Es interesante porque cuando Dios sabe la necesidad que tenemos, Él nos da esa provisión. Él a veces nos hace pasar ciertas temporadas, ciertos lugares, nos lleva a diferentes lugares para proveernos lo que nosotros necesitamos. Jesús aquí los llevó donde había siembras para que comieran sus discípulos. Él sabía que ellos tenían hambre. Eso es precioso porque aquí nos muestra que Jesús es nuestro proveedor. Él nos lleva a lugares donde uno va a poder tomar esa agua fresca, uno va a poder comer su pan, la fe de uno se puede aumentar. Jesús sabe lo que nosotros tenemos necesidad más que nosotros mismos. Y Él nos va a llevar a esas luchas, tribulaciones, no sé, esos momentos difíciles, para que ahí uno esté alimentando su fe, está alimentando lo que uno necesita. A veces uno no lo entiende, pero Dios nos conoce a nosotros. Dios los lleva a los sembrados donde ellos comen. Y es interesante porque cuando uno va a Éxodo 23, en Éxodo 23, esto es un mandamiento de Dios. Jesús lo sabía muy bien. Éxodo 23:10 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Si vamos a Deuteronomio 24, pero no pierdan Mateo. Deuteronomio 24:19. Dice Mateo 24:19: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna que había en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Dios les había mandado un mandamiento: cuando ustedes recojan sus frutos, dejen algo para el pobre, para los extranjeros, para la gente que tiene necesidad. Y esa era la diferencia, que los pueblos podían saber que este pueblo tenía un diferente Dios, que ellos eran diferentes a las demás naciones. Porque una persona que recoge su cosecha va a recoger todo, ¿verdad? Todas sus cosechas. Pero Dios les había mandado que dejaran, y Jesús bien sabía esto. También Boaz, ¿se recuerdan? Boaz les dijo: dejen ahí para Ruth era extranjera, dejen, porque él sabía la ley. Y Jesús los lleva para que sus discípulos coman. Ese era el mandamiento que Dios había mandado, que dejaran. Y Jesús bien lo sabía y sabía que sus discípulos tenían hambre, los lleva para que ellos coman. Y dice que el 2, dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es interesante, los fariseos lo vieron y criticaron. Jesús los llevó ahí con un propósito, para que ellos comieran. Y cuando vieron estos, los fariseos criticaron. Y esa es la carga que está hablando Jesús, porque los fariseos habían puesto cargas sobre los judíos, sobre los israelitas, cuando el día de reposo tenía que ser un día de descanso, un día de poder disfrutar, de poder descansar. Pero los fariseos habían agregado leyes tras leyes, o más cargas tras cargas acerca del día sábado, que el día sábado, el día sabático, llegó a ser una carga
carga para los israelitas en vez de un día de reposo. En vez de poder descansar, ellos sentían cargas. No puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, no puedo caminar una cierta distancia, porque los fariseos habían dado una distancia para poder caminar. Dios había mandado que en el día sábado tenían que guardar de reposo, que no trabajarían, pero los fariseos comenzaron a poner ciertas excepciones para sus beneficios, para que ellos pudieran hacer las cosas que ellos querían, y ellos pusieron esta carga sobre los israelitas. Y eso es lo que Jesús les dice a ellos. Les dice los fariseos, los critican. ¿Por qué? Porque ellos estaban arrancando para comer. Para comer aparentemente en el día sábado no podían agarrar una fruta, no podían agarrar algo, y Jesús sabía, porque no es como nosotros, que uno puede ir a una tienda, puede ir a un mercado, tiene un carro. Aquí estamos bendecidos, pero ellos en esos tiempos, para ellos era lujo poder tener un fruto, para poder tener pan. A veces ustedes miran cómo Jesús les decía, ¿tienen pan para el camino? Porque no habían tiendas en el camino, no sé qué lejos estaban los mercados, qué lejos estaban para poder comprar comida. Jesús sabe, pero los fariseos comienzan a criticar y a señalar porque ellos habían ponido leyes que les convenían a los fariseos. El día de descanso que Dios había mandado al pueblo de Israel se había convertido en un día de carga por todas las leyes, por todas las las cargas que los fariseos habían puesto sobre el día sábado. Habían, creo que agregado, no sé cuántas cosas habían agregado. No pueden hacer eso, no pueden hacer lo otro, no pueden ir allá, no pueden caminar esta distancia, no pueden, por ejemplo, aquí dice, no podían agarrar frutos. Se recuerda que les dice Jesús en otro capítulo, les dice que ¿por qué ustedes pueden rescatar sus animales pero no dejan que haga bien en el sábado, sanar a un enfermo? Porque ellos habían hecho varias excepciones. Y es muy interesante, los fariseos eran tremendos. Dice el 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Por ejemplo, los discípulos tenían hambre y fueron a comer. Pero él les dice, David cuando tuvo hambre les dijo en el 4, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Cuando David tuvo hambre, él pidió pan al sacerdote y el sacerdote le dio pan. Ese pan solamente los sacerdotes se los podían comer, pero él tuvo hambre. Cuando hay hambre, como que está bien comer. Dios no va a juzgar a alguien que tiene hambre. Pero los fariseos estaban criticando porque ellos habían puesto esas leyes. Ellos habían puesto varias leyes para no poder como quebrantar el mandamiento de Dios, pero a su beneficio. Había ciertas cosas que ellos sí podían hacer, que supuestamente no estaban quebrando la ley de Dios, pero Dios no había mandado esas otras excepciones que los fariseos habían puesto. Dice el 5, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Les dice, misericordia quiero y no sacrificio. No condenarías a los inocentes. Si ellos en verdad entenderían que Dios quería misericordia, que Dios era amoroso, que Dios tenía gracia, que Dios tenía compasión para su pueblo, que Él había mandado el día de reposo para que descansaran. Pero por supuesto iban a tener hambre. Les dice, si ustedes supieran que Dios en verdad quiere misericordia, no condenarías a los inocentes. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, misericordia. Que nosotros tengamos misericordia de la gente, no que andemos criticando, sino que misericordia, que les ayudemos, que oremos por ellos, que peleemos por ellos. Y les dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Da a entender, ahora el día de reposo, yo soy el Señor del día de reposo. Y Él lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El día sábado era un día de descanso para ellos,
Pero ahora el descanso es Cristo Jesús. El descanso es Jesús. Cuando uno viene a Jesús y uno le entrega sus cargas, oh my gosh, es precioso. Uno se siente en paz, se siente libre, como que una carga se le ha quitado cuando uno le entrega todo a Jesús. Por eso dijo el apóstol Pedro, dijo, echa toda carga sobre Jesús, que Él va a cuidar de nosotros. Les dice, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. El día sábado, que se había vuelto en un día carga para los judíos, Jesús les dice, yo os haré descansar, yo les voy a dar ese descanso. Si ustedes vienen conmigo, si aprenden de mí, si me siguen a mí, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Los fariseos habían puesto yugos pesados. En Mateo 23:4 dice, Jesús lo dijo, Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos con un dedo quieren moverlas, hablando de los fariseos, que ellos ponían cargas pesadas, difíciles para llevar. A los judíos les ponían las leyes, les ponían todo esto, pero Jesús les dice, mi yugo es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No va a haber una carga, porque Jesús lleva nuestra carga. Él quiere quitar nuestra carga. Es precioso, porque cuando uno viene a Jesús y le entrega sus cargas, Él nos hace descansar. Él quiere cargar, Él quiere que nosotros echemos nuestras cargas sobre Él. Si vamos a Mateo 15, vamos a ver otra cosa que los fariseos habían puesto. Mateo 15, dice el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Dice que llegaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Esto me llama la atención, porque cuando uno lee los versículos anteriores, Jesús estaba en Genezaret. Ellos habían llegado del barco a Genezaret. Y dice que vienen de Jerusalén solamente para criticar, para juzgar. Los fariseos eran los que enseñaban la ley, los escribas eran los que escribían la ley, los que andaban escribiendo la ley en papeles o en los rollos en esos tiempos. Ellos estaban como tratando de hacer más Torás, más Biblias, si se puede decir así, más escritos. Ellos escribían la ley. ¿Se recuerdan? Esdras, él era un escriba. Y es interesante porque los escribas, los fariseos, llegaron como empezaron como en los tiempos de los macabeos, que es como entre los 400 años de silencio, cuando los griegos estaban en dominio. Y es interesante también porque el sábado los judíos lo guardaban, que cuando fue en los tiempos de macabeos, porque estaba Media y Persia reinando, después ya no sabemos nada de Media y Persia, después reinó Grecia, que la Biblia no habla, pero la historia cuenta. Y cuando empieza Mateo, están los romanos de dominio, están dominando. En los tiempos de Grecia, ahí ellos eran muy astutos. Ellos se dieron cuenta que los enemigos de Israel se dieron cuenta que Israel guardaba el sábado. Ese era el tiempo que ellos atacaban a los israelitas, que peleaban contra Israel. Era la táctica que el enemigo usó para destruir a Israel. Y se levantan los hermanos o los hijos de Macabeos, y ellos dicen, no, tenemos que levantarnos a pelear el día sábado, si no nos van a borrar del mapa, si no nos van a matar a todos, si no nos levantamos y peleamos. Es interesante cómo los enemigos sabían que los israelitas guardan el día sábado, y usaban esa la táctica de ellos para dominarlos y pelear. Las batallas que Israel ha perdido más ha sido los días sábados, porque ellos no han peleado, porque ellos guardan el día sábado hasta el día de hoy. Pero Jesús dice, yo soy el descanso, yo soy el que los doy descanso, no un día, ya no un día. Sí, fue un mandamiento de Dios y dijo que es santo, que era un día santo, están los 10 mandamientos. Pero Jesús viene y dice, yo soy el Señor el día del sábado, dijo Jesús. Yo os voy a dar descanso, no un día.
y por eso es precioso. Uno puede descansar un día y todavía sentirse cansado el próximo día. A mí creo que a todos nos ha pasado, pero es precioso cómo Jesús es nuestro verdadero descanso del alma, del corazón, de nuestros pensamientos. Cuando uno tiene guerra en la mente, eso es feo, ¿verdad? Es feo tener una guerra en la mente y que dura por años y años, pero cuando Dios nos da ese descanso es precioso, solamente eso. Dice, sí. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vienen de Jerusalén a Genezaret, yo creo, porque así estaban en Genezaret en los versículos anteriores. No sé cuántas millas, no sé cuánto tiempo duraron solamente para decirle: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Lo criticaron. Vieron por qué ellos no se lavan las manos. Ahora Dios había mandado que se lavasen las manos, y vamos a ver cómo los fariseos malinterpretaron este mandamiento de Dios que está en Éxodo 30. En Éxodo 30, versículo 17, dice: habló más Jehová a Moisés y diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entraren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones, por sus generaciones. Es un mandamiento que se tienen que lavar los sacerdotes para poder entrar al tabernáculo, para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Por supuesto, el sumo sacerdote una vez al año, pero para poder entrar a poner leña dentro del lugar santo, o poner los panes, o ponerle más aceite, tenían que lavarse para poder entrar. Pero los fariseos malinterpretan eso, lo cambian y dice que lo vuelven en tradición, que se tienen que lavar las manos antes de comer. Y es interesante porque los discípulos seguían el ejemplo de Jesús. Un estudiante sigue el ejemplo de su maestro. Un hijo sigue el ejemplo de sus padres. Y es interesante porque en Lucas 11:38 miramos claro cómo un fariseo critica a Jesús y le dice, en el 11:38 dice: el fariseo, cuando lo vio hablando de Jesús, se extrañó de que no hubiese lavado, hablando de las manos, o mejor los pies, antes de comer. Entonces es interesante, Jesús no se lavó las manos, y dice que el fariseo se quedó asombrado porque era una tradición que los fariseos habían hecho. Supuestamente se dice que hay 613 leyes, mandamientos en el Torá, pero se dice que los fariseos agregaron como 1500 nuevas tradiciones, o tratando de agregar a estas leyes como 1500 como leyes o tradiciones agregaron, y esta era una de las que habían agregado, de lavarse las manos. Dice el 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantaréis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Qué interesante cómo Jesús no les contestó, no les responde, sino que les contesta con una pregunta. Muchas veces va a haber gente que nos va a criticar, que nos va a juzgar, que nos va a señalar, y uno tiene que quedar callado. Jesús peleó por sus discípulos. Ningún discípulo habló, ninguno abrió su boca, ninguno quiso pelear, sino que se quedaron callados y dejaron que el maestro peleara por ellos, porque Dios sabe pelear por nosotros. Dios está con nosotros. Gente puede malinterpretar a veces luchas, diferentes cosas que uno pasa, que uno experimenta, pero Dios sabe por qué la estamos experimentando, y Él pelea por nosotros. Dice que les dice: ¿por qué también vosotros quebrantaréis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Y les da el mandamiento de Dios, que ustedes saben que están los 10 mandamientos. Y es el primer mandamiento con promesa. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Wow, eso es interesante, que si hubiéramos estado bajo la ley, saber cuántos hijos ya habían sido apedreados. Ustedes miran, muchos niños son a veces malcriados, les gritan a sus padres. Yo sé que a veces uno se enoja en el momento y puede gritar a alguien o a sus padres como hijos cuando están creciendo. Todos los padres yo creo que han experimentado eso, que sus hijos se enojan con... Yo me recuerdo que me enojaba con los padres, ya saber, ya no hubiera estado. Pero Dios es misericordioso y gracias. Solo me puedo imaginar cómo eran en esos tiempos los hijos. Porque es muy diferente, pero sí dice que iban a morir. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí lo que está diciendo Jesús es que muchos de los fariseos, en vez de ayudarle a sus padres y madres financieramente o como sea, ellos se lo daban a Dios. Y decían, porque yo le estoy dando a Dios esta financia, porque yo le estoy dando esto a Dios, esta ofrenda, estos frutos, está bien, no le tengo que dar nada a mis padres porque se lo estoy dando a Dios. Y Jesús le dice, todavía están quebrando la ley, porque yo mandé a que honren a sus padres y a su madre. Si le van a dar a Dios, también tienen que darle a sus padres. Si no le pueden agarrar lo que es de sus padres y dárselos a Dios. Por supuesto, Dios es primeramente. Uno tiene que dar sus ofrendas, uno tiene que bendecir a Dios primero. Pero dice, honra a tu padre. Pero ellos agarraban la ofrenda completamente y se la daban solamente a Dios. Y decían, ya no es suficiente, a los padres no les tenemos que dar, porque con darle a Dios es suficiente, tenemos bendición. Y Jesús les dice, están invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí no dice que solamente tienen que ofrendar o ayudar a los padres que son buenos. Aquí va a todos los padres. Yo sé que hay gente que no ha tenido buenos padres, pero Dios sana esas heridas y les pone en su corazón a que bendigan a sus padres. Yo he escuchado muchos testimonios que personas que no han tenido buenos padres, pero Dios ha sanado esas heridas del corazón y han ayudado a sus padres. No importa si sus padres no han estado ahí por ellos, ellos han ayudado. Y eso es lo que Jesús les responde. Cuando Dios les responde por qué están quebrando esa tradición, y dice, ustedes han vuelto el mandamiento de Dios a una tradición. En vez de honrar a su padre y madre, se lo dan solamente a Dios, pensando que eso es suficiente, que ya no le tienen que dar nada a sus padres porque ya se lo dieron a Dios. Y le dice, ahí están invalidando el primer mandamiento que tiene promesa. Y es precioso, y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Y llamando así la multitud les dijo, oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muy interesante, porque ellos pensaban que al comer puerco, que al comer cualquier cosa, eso era contaminación, tenían que juzgar. Pero no, les dice, no se trata de lo que entra a la boca, sino que lo que sale, las críticas, los chismes, las cosas que salen del corazón, que salen de la boca, eso daña. A veces las palabras duelen. A veces las palabras duelen, gente que critica, que juzga. A veces cuando uno necesita aliento, la gente en vez lo baja abajo. Dios no quiere eso. Dios quiere que hablemos vida sobre cada uno, que ayudemos, que alentemos, que podamos dar esas palabras de vida que Jesús nos da. Y dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cómo oyeron esta palabra? Cuando uno se ofende es porque la palabra le duele, porque es verdad. Porque eran hipócritas. Ellos eran hipócritas que les dolió porque Jesús les estaba diciendo la verdad. Y si nosotros vamos al principio a Mateo 11, voy a leerlo otra vez. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. Jesús les da estas palabras a los judíos por las cargas, las tradiciones que los fariseos habían puesto sobre ellos.
ellos no podían obedecer todas esas cargas, todas esas tradiciones, todas esas leyes que los fariseos habían puesto. Y Jesús le dice: yo os haré descansar, mi carga es lijo, es fácil, es ligera. No es como esas tradiciones, esas nuevas leyes que están poniendo los fariseos. Y la pregunta de este mensaje es: ¿qué cargas se ha puesto uno? ¿Qué carga se ha puesto uno en sí mismo, o que la gente a lo mejor ha puesto en usted, que Dios no ha puesto, que no está en la palabra de Dios? Porque hay ciertas cosas que están en la palabra de Dios, que están en la palabra de Dios: fornicación, mentir, robar. Eso está en la palabra de Dios. Pero ¿qué cargas hay gente que le ha dicho, o uno se ha puesto, que no está en la palabra de Dios? Y a veces uno siente esa carga y se siente mal cuando no está en la palabra de Dios, cuando Dios no ha dicho eso, y Dios está tranquilo con uno, pero uno mismo no está tranquilo con uno mismo. Uno mismo no tiene gracia cuando Dios ya tiene gracia con nosotros. Muchas veces Dios nos perdona de nuestros pecados. Dios tiene gracia en nosotros, y uno mismo no se puede perdonar a sí mismo. Uno mismo no tiene gracia con uno mismo. Uno mismo es muy duro con uno mismo. Cuando Jesús dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si leer la Biblia, si orar, ayunar se le hace una carga, pues examine su corazón. Porque cuando uno está enamorado de Jesús, no es una carga, es una bendición. Uno quiere buscar más a Dios. Uno se deleita leyendo la palabra de Dios. Uno se deleita orando, se deleita ayunando, se deleita buscando la presencia de Dios. Si eso es una carga para uno, examine su corazón. ¿Por qué es una carga para mí? No tiene que ser una carga estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, leer la Biblia, orar. Eso no tiene que ser una carga. Pero hay otras cargas que a lo mejor uno se ha puesto, que Jesús no le ha dado esas cargas. Él les dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo les hago esa pregunta para que examinen. Yo también he examinado mi corazón y Dios, ¿por qué me siento que esta es una carga? ¿Por qué siento? No, tengo que enamorar de ti. ¿Qué cargas he puesto yo sobre mí mismo? Y porque Dios es misericordioso, Él es lleno de gracia, de misericordia, de amor con nosotros. Somos sus hijos. Él nos ama. Yo sé que un padre que ama a su hijo lo disciplina, pero no va a ser como, no le va a poner cargas un padre a su hijo, aunque no puede llevar, ¿verdad? Un padre le va a ayudar a su hijo, si puede. Un padre le va a ayudar a su hijo, y así es Dios con nosotros. Él nos quiere ayudar. Jesús nos dice que si sentimos cargas, que lo echemos a sus pies, que Él quiere llevar esas cargas por nosotros, porque Él quiere que nosotros descansemos en Él. Amén. La gloria y la honra sea para Dios.